Hola a todos. Hola. Bienvenidos a su podcast de confianza favorito, el de siempre. Maestras de nada. Maestras de nada. ¡Holi! ¿Cómo están? Nosotras muy felices, ¿no? ¿Qué tal tu semana, amiga? Bien, no me quejo, todo chido. Ah, yo digo que estuvo perfecto tu semana. Si quieren saber más, síganme en redes. No, ya fuera de coto, creo que las dos hemos tenido una buena semana. Sí, todo tranquilo. Fuera del calor que está haciendo últimamente. Yo sé. Porque pues ya estamos en primavera, en plena primavera, así que pues ni modo. Bueno, sí me gusta la primavera, pero pues la neta, pues no sé si ya lo he dicho, prefiero otoño, como más tiempecito de lluvia y frío. Y de Red, Taylor's version. Ajá, justamente. Sí, así es. Tú también prefieres el otoño, ¿no? Obvio. No me gusta el calor. No, a ninguna nos gusta, pero bueno. Hay gente a la que sí le gusta, genuinamente. No sé cómo, por qué, ¿Mi papá? pero bueno. A mi papá le encanta el calor. No te juzgo, papi, pero Pero sí te no juzgo. voy a entrar en esta pelea porque No, nos ya. va a caer hate, entonces. Mira, yo propongo que ya empecemos con el tema porque el día de hoy vamos a hablar de algo muy cool y muy extenso, Sí. la verdad. Entonces, yo creo que ya empezamos para no hacer tan largo este episodio. A ver qué tan larguito queda. Vamos. Pero bueno, vamos a hablar hoy de mitología griega. Así es. Está increíble. Yo de verdad creo que siempre me había gustado el tema, pero de verdad hasta que empecé a investigar dije, esto me fascina. O sea, yo quiero seguir investigando de esto y, no sé, empaparme bien. Es que está muy interesante. Fíjate que de hecho una vez yo cuando tuve una exposición de tema libre en la secundaria, escogí el tema de mitología griega. Muy buen tema. Sí, la neta sí. Y no sé si tú has visto, pero yo sí he visto en redes que este es el imperio romano de muchas chicas. De las chicas lindas. A ver, confirmen las chicas lindas si este es su imperio romano. Siento que sí. Creo que el mío no lo era, pero siento que a partir de ahora Ya lo lo va a hacer. Porque desde que investigué este tema, la verdad es que he estado pensando mucho en él. Y yo bien te lo comenté antes de grabar. Siento que esto es como una telenovela. Ya saben que me encantan las telenovelas. Lo pueden ver en nuestro episodio de telenovelas. Vayan a verlo. Donde todas las historias se mezclan y todos los personajes se conocen entre sí. Y sí, como que se unen muchas subtramas, ¿sabes? mentiras, engaños. Traiciones, infidelidades, incesto. Sí, de hecho Mucho incesto y ahorita la van a ver. Entonces me fascina. O sea, Qué buena nuevo forma imperio romano. de ver la mitología griega, como una Sí, novela. exactamente. Me encanta. A ver si los filósofos no se ofenden de que comparé la mitología griega con una telenovela. No, es simplemente otra manera de ver el mundo. Pues sí. Es tu cosmología. I'm just a girl. Exacto. Pero bueno, a ver, vamos a hablar entonces de mitología. Obviamente vamos a empezar explicándoles qué es, ¿no? Y sobre todo qué vamos a abarcar, ¿no? Porque el término mitología griega pues es muy Bastante amplio. extenso. Entonces, a ver. Miren, la mitología griega es el conjunto de historias que pertenecen a los antiguos griegos, ¿no? De ahí el nombre de mitología griega. Y estas historias explican el origen del mundo, los fenómenos naturales, algunos acontecimientos culturales, atributos humanos, etc. De los antiguos griegos, ¿no? Hoy en día sabemos que detrás de los fenómenos naturales y el origen del mundo, obviamente hay una explicación científica y no tiene que ver con dioses, aunque sí? depende de sus creencias, ¿verdad? Sí. Pero bueno, así lo veían los antiguos griegos. Estas historias estaban vinculadas a su religión, a rituales, prácticas cotidianas que ellos tenían y desempeñaban un papel esencial en la identidad cultural de los antiguos griegos, ¿no? Así es. Y está padre porque, no digo, yo lo comparé con una telenovela, pero pues son narrativas que están llenas de personajes increíbles como dioses, héroes, monstruos, criaturas fantásticas. O sea, básicamente es mucha fantasía, que creo que es algo que a ti y a mí nos encanta, ¿no? Sí. Ajá. Pero, a pesar de que se escucha como muy fantasioso, eso no significa que era como que un mero entretenimiento para los griegos. Porque como yo ya bien dije, para muchos era como una forma de ciencia, pues sí. Y de filosofía de vida.
Aunque no era así para todos, la verdad. O sea... Como en todo, ¿no? Ajá. Así como, por ejemplo, hoy en día la religión es algo en lo que muchos sí creen y otros no. Para ellos también era así. O sea, unos sí lo veían como esto es real y otros lo veían como mera ficción. Y entre esas personas estaba Platón. O sea, para Platón todo esto sí era pura ficción y como puro entretenimiento. Qué Interesante, amargado. ¿no? Sí, Platón, tienes que ser más abierto de mente. Sí. Entonces sí, justo era como la religión hoy en día, ¿no? Ujú. Y pues aún así, o sea como sea que creyeran los antiguos griegos, lo que sí es un hecho es de que era un mecanismo para la gente de darle un sentido a la vida, a los misterios que oculta el universo, que creo que es algo que ya hemos dicho, que el humano Sí. siempre se ha cuestionado. Su Y creo que en este existencia. podcast hemos hablado mucho de el cuestionamiento de Sí. por qué estamos aquí, qué hay detrás de. Entonces sí, también para ellos era una forma de revelar un poco el misterio Ujú. de las Darle cosas. sentido a Darle la vida. sentido. Y pues se transmitían de generación a generación, tanto que pues hoy en día conocemos todas esas historias. Y aunque uno no esté tan de lleno con la mitología griega, creo que todos hemos escuchado varias historias, ¿no? O al menos si reconoces los nombres de los personajes. Hay muchísimas referencias en la cultura pop, en la vida cotidiana, ¿no? O sea, creo que si yo Así te digo es. como la caja de Pandora, Sí, sabes automáticamente a qué me refiero. El talón de Aquiles. justo yo te iba a decir ese. O sea, cuando te preguntan cuál es tu talón de Aquiles, como que todos sabemos que la pregunta se refiere a cuál es tu debilidad. Ujú. Aunque uno no conozca al 100% la historia de Aquiles. Así es. Entonces eso está muy interesante, ¿no? Sí, sí, sí. Así es, entonces no cabe duda que la mitología griega sigue siendo muy importante hoy en día y en muchas áreas, ¿no? O sea, las humanidades principalmente, pero pues en la cultura pop. En todo, es que en también, todo. también me remito como a el narcisismo, de dónde viene esa palabra, ¿no? Del En mito de trastornos Narciso. psicológicos. Ujú. Entonces, Está increíble eso. así es. Y ahora que existe tanta gente narcisista. Vaya que sí. Sí, sí, no, o sea, Entonces eso es un poquito la definición de lo que es la mitología griega, ¿no? vale, muy bien. Y bueno, ya nos hablaste como que un montón de todo lo que es, pero nosotras de qué vamos a tratar, ¿no? Creo que hay que delimitar esto. Sí. Bueno, aquí les vamos a explicar un poquito sobre los dioses, como breve recordatorio, pero nos vamos a enfocar más en los mitos, porque encontramos cosas muy interesantes. Sí. Ya mencionábamos algunos. Pues sí, o sea, está chido. Y ahí es cuando van a ver que todo se entrelaza. Y Así eso está es. más chido todavía. Obviamente son muchos mitos, entonces escogimos como los más famosos o los más interesantes, y de los dioses pues también son bastantes y nunca Uy, sí, acabaríamos, no. pero pues les vamos a nombrar a los principales que seguramente ya han oído un poquito hablar de ellos, ¿no? Ujú. Pero antes de pasar a ello, creo que sería interesante hacer como que una distinción de los relatos que habían en la antigua Grecia. Ujú. Porque sí se puede decir que hay 3 ciclos de relatos. O sea, Sí. que sí tiene como que, dependiendo del tipo de relato, una clasificación. Ujú. Ajá. Entonces, digamos que estos mitos primero se enfocaban mucho a la edad de los dioses. Ujú. Eran mitos que se enfocaban en el origen del mundo, cuando los dioses nacieron, cómo se repartieron los dominios. Y pues son como que periodo es de dioses que no tienen tanta historia, ¿sabes? O sea, como que se explica el origen del mundo, pero aquí están dioses que no son tan conocidos. Pero son Ajá. como la primera generación, La por primera así generación, decirlo. así es, así es. Ajá. Luego ya tenemos unos relatos que ya se enfocan más a la convivencia entre dioses y hombres. Ujú. Que aquí siento que Son de los está más interesantes, lo ¿no? jugosito. Ujú, exacto, Sí. exacto. Ya estamos aquí viendo como que rivalidades, relaciones entre los dioses, Incesto. incesto, los semidioses y también los hombres mortales. Aquí ya entran en estos relatos. Y por otra parte tenemos ya relatos que se enfocan totalmente a los héroes. Los héroes, ¿quiénes son? Pues son los que son hijos de dioses y también hijos de humanos mortales. Ujú. De hecho, hay una película que le explica. Percy Jackson. Y yo sé cuál será. Sí, de hecho. Dato. De hecho, Percy Jackson lo explica. Entonces, esos son los héroes, ¿no? Los hijos que son de héroes y de humanos.
Entonces creo que también los relatos de héroes están bastante interesantes, también hay muchísimos. Sí. Entonces digamos que estos son como que 3 ciclos diferentes de mitos que tenemos. Muy bien. Nosotros nos vamos a enfocar mucho en la edad de convivencia de dioses y hombres y en la de héroes. Ujú. Fíjate que yo no sabía de esta clasificación hasta que investigamos. Sí, es que de verdad sí Bueno, son sí. muchos relatos. Ajá. Y se pueden clasificar entonces de esa forma. Perfecto. Entonces, mira, ¿qué te parece si nos vamos con la primera generación, ¿no? Que hace un momento la mencionabas. ¿Cuáles son los principales dioses? Aquí creo que va a haber como que varios nombres que igual no todos ubiquen. Ajá, Así me pasó. Así es. Entonces, mira, yo voy a empezar con Gea, que literalmente significa tierra. también tenemos a Tártaro, que es el ujú. abismo. Ajá. Que es como de, o sea, el abismo, ¿qué, no? Pues era el lugar donde encerraban a los titanes. O sea, Ajá. se puede referir como que a ese lugar o al encargado de ese lugar. Ajá, sí. Ajá. El que controlaba todo el lugar, ¿no? Ajá, sí, O sea, sí. Tártaro era eso. Ujú. Ujú. También tenemos a Eros, que Ujú. es el amor. A Erebo, Qué que bonito la es el amor. oscuridad. Eso sí nadie lo niega. Éter, que es luz. Que es luz. Ajá. El dios Urano, que es el cielo. Ujú. Ponto, el mar. La diosa Rea, que es fertilidad. Y el dios Cronos, que es el tiempo. El tiempo. Que creo que ese es el más popular de todos, Cronos. Sí, creo que es el que más hemos escuchado hablar. Sí. Entonces, ¿qué caracteriza a estos dioses que les acabamos de nombrar? Que realmente no están humanizados como los que les mencionaremos de la segunda generación. Es decir, esta primera generación no tenía como que una figura propia, ni una voz propia. Ajá. O sea, son como que entes que no les Entes. pones una figura, Ujú, ujú. ¿sabes? Sí. O sea, Ajá. sabes que están ahí, pero no sabemos cómo son físicamente, Ujú. ni nada por el estilo. Entonces también por lo mismo, sí tienen como que su historia estos dioses en cuanto a cómo se creó el mundo, pero no tienen tantas historias como de chismecito, Aventuras. ¿sabes? Chismecito. Sí, tal cual. sí. Entonces Sí. estos son los de la primera generación, que ellos dieron paso a que vinieran los de la segunda, generación, porque son padres de los siguientes dioses que vamos a Ajá, nombrar, así ¿no? es. Entonces, la segunda generación está constituida por un conjunto de divinidades que viven en el Monte Olimpo, principalmente. De hecho, hay una película que lo explica. Sí, también. ¿Cuál? Hércules. Hércules. Sí, yo creo que Dato. todos han visto Hércules, quiero creer. Y en Hércules pues se hace referencia a muchísimos dioses, Ujú. que obviamente Hércules tampoco está como apegada al 100% a los A la mitos, real- porque Disney lo cambió a conveniencia del guión. Hay unas cosas que sí son ciertas y otras Sí, que no. ajá. Pero hay muchas referencias. Bastantes Eso referencias. está bien chido. Sí. Vayan a ver Hércules después de que terminen este capítulo. Sí, Que, Hércules es una gran película. dato curioso, Hércules es de mis películas favoritas. Y A mí es también. mi película favorita animada. Así es. Y de hecho, en el episodio de Live Actions, que esperamos que ya hayan visto, y si no, váyanlo a ver, pues ya mencionamos por ahí que está en producción el El live live action de action. Hércules. Ya dijimos que estamos nerviosas de cómo va a salir, así que Sí. seguimos haciendo chonguitos todavía. Entonces sí, vean Hércules como para tener más referencias. Pero, bueno, ¿qué caracteriza a esta segunda generación? Que ya tienen una figura, ya entendemos más como que la relación entre ellos, ¿no? Como de quién es hermano de quién es padre de quién se casó con quién. Aunque también como hay un que- revoltijo, ¿eh? Es O un sea, pueden revoltijo. ser como hermanos y puede ser también tu mamá y... Sí. Ok. Sí. Pero ya tenemos como que un esquema genealógico, Sí, por así sí, decirlo, sí, ¿no? sí, sí. Y bueno, hay 12 dioses que son los principales. Se les conoce como dioses olímpicos porque viven en el monte Olimpo. Ujú. Y estos 12 eran como, por así decirlo, la élite de las divinidades. Ok. Eran los meros meros. De ahí, pues, tenemos muchos más dioses, pero ya no son como los principales porque no viven en el monte Olimpo. Ok. Pero bueno, vamos entonces... Excluidos. El clasismo, excluidos. maldito clasismo. Sí. Pero vamos a mencionarles a estos 12 dioses principales. Ajá. Y ya conforme vayamos narrando los mitos, pues irán conociendo a otros dioses, ¿no? Bien. Entonces, vamos a empezar con el mero mero, ¿no? Sí, el que A todos ver. conocemos, que es Zeus. Ujú. Bueno, él es el padre de los dioses y los hombres, ¿no? Gobierna a todos en el Olimpo. Se representa como el padre de familia, ¿no? Y bueno, él es el rey de los dioses, supervisa el universo. Gran trabajo. Sí. Es dios del cielo y el trueno y por ende de la energía. Entonces, él maneja los rayitos
Muy Ujú. chido todo. Así es. Y él es hijo de los dioses Cronos y Rea, de la primera generación. Así es. Entonces, digamos que es hijo del tiempo e hijo de la fertilidad. Y algo aquí interesante es que su madre, Rea, lo salvó de que su padre se lo comiera. Que creo que también es una referencia muy conocida, ¿no? Como Sí. que Hay una pintura. hay pinturas, hay varias de Cronos comiendo a sus Comiéndose, hijos. Entonces Rea lo salvó y bueno, aparte Zeus tiene más hermanos, tiene a Deméter, Hera, Hestia, Hades y Poseidón. Que de hecho pues sí, Cronos se los comió, pero pues ya gracias a que Rea salvó a Zeus y lo mantuvo como oculto, después Zeus logró derrotar a su padre y sacó... Y los vomitó. Y ajá, tal cual como que su padre vomitó a sus hermanos y así pues ya todos vivieron, ¿no? Algo bien, algo bien. ¿sí? Ajá. Y bueno, realmente no fue el único que los derrotó, también se ayudó mucho de Hades y Poseidón y gracias a eso se dividieron la regencia de los mundos. De los mundos, ajá. Y Zeus pues se quedó como el rey soberano de todo, como tú ya dijiste, es el mero mero. Y van a ver que es el padre de prácticamente todos los dioses y héroes que vienen. Ajá. O sea, es el padre de todo mundo. El más casi, promiscuo. Tuvo muchos amantes, se metió con todas sus hermanas, Ay, híjole, se no. casó con una de ellas. Y desde aquí voy adelantando que a mí no me cae bien Zeus. Es que sí. O sea, sí. Te lo venden así como de, ese es el patriarca, ¿no? Pero... Pero es que además, o sea, yo tenía otra imagen de él. Mujeriego. Porque precisamente en Hércules tú ves a Zeus como... Amoroso. Ajá. O sea, lo ves como, wow, qué bonito papá. sabio. Ajá. Ey. Y lo representa como muy buena onda, pero Zeus era mala onda. Sí. Que digo, qué padre que sí fue como que derrotó a su padre porque su padre también era malo. O sea, ¿cómo te vas a comer a tus hijos? Pero aún así, Zeus no. Después ya se fue para abajo con todas esas infidelidades y con todo lo malo que hizo, que lo irán viendo en el resto de los mitos, ¿no? Así es. Pero bueno, A después de Zeus tenemos a Poseidón, que mencionamos que es su hermano. Yo creo que también uno lo escucha y sabe de qué va, ¿no? Sí, Sabes sí, que sí. Poseidón es el dios del mar. Del mar. Creo que tenemos como que muy presente la imagen del tridente de Poseidón. Claro, creo que es lo más representativo que él tiene, ¿no? Sí. Y bueno, pues él puede ocasionar terremotos a su antojo, alterar las aguas, o sea, él decide cómo va a estar el estado del mar, ¿no? Y pues él, como les dije, se repartió el universo junto con sus hermanos, después de derrotar a Cronos. Así es. Ok, ¿a quién más tenemos? Tenemos al tercero más importante, ¿no? Hades. A mí Así me encanta es. Hades porque pues me remito a la representación que nos da Disney. Sí, sí, sí. No, Que- pero además es real, sí es el que más sufrió. Así es. Porque, o sea, qué chido, ¿no? El Zeus se queda que con el dominio del mundo, Poseidón con el mar. Y pues Hades, ¿a dónde creen que lo mandan? al inframundo. Al inframundo. O sea, es el encargado de, pues básicamente las almas, ¿no? Que van ahí, ¿no? O sea, él como que los juzga o los El inframundo es como el recompensa. infierno, ¿no? Ujú, Es sí. como el infierno, ajá. Sí, a dónde vas cuando te mueres. Así es. Entonces, pues sí, un lugar oscuro, muy lúgubre. Entiendo por qué Hades es villano, ¿sabes? O sea, viviendo ahí, sí sería como de... Pero fíjate que a mí se me hace más villano Zeus que Hades. Es que bueno, vamos Bueno. a lo mismo, ¿no? En Hércules vemos, o sea, en la película de Disney vemos a Hades como Mi el referencia villano. es Hércules. Sí, justo. Pero pues pobrecito, lo confinaron ahí porque ni siquiera puede salir de ahí, ¿sabes? Así es. Está confinado. Yo no creo que sea tan villano, la verdad. No, o sea, siento que sería como, podría ser más como un antihéroe. Ándale, algo así. Ajá, Hades escucharía Anti-Hero de Taylor Swift. No, sí, justo creo que esa es la palabra para definirlo, es más como un antihéroe. Sí, sí, sí. Pero bueno, fíjate que de hecho Hades está apartado que ni siquiera se le considera como parte de estos 12 del Olimpo, porque él no vive en el monte de Olimpo. Ajá. O sea, sí es de los principales y justo porque es hermano de Zeus y Poseidón, pero realmente no se le considera parte de esos 12 principales dioses. No puede ser. Ya ni Siempre- siendo el hermano directo, Siempre hay un excluido en las familias. Así es. Yo ese. él es la oveja negra de la familia. Sí. Justamente. Pero bueno,
Vámonos ahora con una mujer llamada Hera. Ay, tengo muchas cosas que decir de ella, pero las diré cuando les contemos los mitos. A su momento. Ella es la hermana mayor y también es la esposa de Zeus. A ella se le considera la diosa del hogar, de la familia y del matrimonio, ¿no? Y así como Zeus, digamos que es el padre de los dioses, ella podría ser como la madre. Aunque realmente ella no tiene tantos hijos, ¿no? Porque pues Zeus sí, porque se metió con muchas mujeres. Ella no, principalmente es madre de Ares y Hefesto, ¿no? Ajá. Pero siento que como es la esposa de Zeus, se convierte en madrastra automáticamente. Claro, de todo mundo, justamente. Sí. Pues, sí, de hecho sí, por eso se le considera como que la diosa madre, ¿no? Y ella también es como que enemiga de los hijos ilegítimos de Zeus. Así es. La entiendo, pero igual pues los hijos no tienen la culpa, ¿sabes? Ajá, exacto. O sea, más bien que se enoje contra Zeus. Que se enoje con Zeus, justo yo iba a decir eso. Ya ni siquiera con las amantes, enójate con Zeus. Sí. Divórciate. Y entonces, digamos que ella es como que la enemiga por excelencia de Hércules. Que pues, obviamente les contaremos más de Hércules al ratito, pero pues, yo creo que a todos nos cae bien Hércules. ¿A ti no te cae bien? No. No manches. No. O sea, el de la película sí. Pero Hércules, pero... El héroe no. Era malo con su esposa. Sí, pero fue por culpa de Hera. Bueno, ahorita. Sí, sí, pero el PRI robó más. Amiga, yo creí que ibas a decir algo serio. ¿Es algo serio? Yo así de, a ver, dame tu argumento para que estés en contra de Hércules. Oigan, ya, te voy a sacar del podcast. Bye. Bueno, un gusto, un placer. No, sí. Bueno, ok. Ahorita discutimos este tema de Hércules. Es que, justo yo ya quiero ir a eso, pero bueno. Hera es la enemiga de Hércules precisamente porque Hércules es un hijo ilegítimo de Zeus. Pero bueno, esta es Hera, la irán conociendo y de una vez adelanto, a mí no me cae bien. Es que tiene una naturaleza muy violenta y vengativa. Es muy vengativa. Y van a ver cómo se venga de un montón de personas, ya ni siquiera por ser hijos ilegítimos de Zeus. Ajá, no, o sea, si la miras feo, ya. Ajá, casi. Pero bueno. Y recuerden, la venganza nunca es buena. Mata el alma y la envenena. Ok, ¿a qué otro tenemos, amiga? A ver, tengo a Ares, que ya lo mencionabas, es hijo de Zeus y Hera. Es el dios olímpico de la guerra. Representa la brutalidad, violencia y los horrores de las batallas. Esto me suena muy hétere. Sí, de hecho sí, porque él es como que una figura que se asocia mucho a la virilidad masculina. Ajá. O sea, topa esto. A lo largo de la mitología se le han contabilizado unas 30 amantes y alrededor de 60 hijos. De los que estoy segura que no da pensión. Entonces, no creo. Cuestionable, bastante cuestionable. Sí, pues digamos que no es un villano tal cual, pero tampoco digamos que es de los héroes chidos, bondadosos, ¿sabes? No. O sea, sí tiene características buenas, como que es muy valiente, es muy aguerrido, pero pues también tiene como que este lado muy visceral, precisamente porque representa la guerra. La guerra, sí. Y obviamente, bueno, no sé, pero creo que de mis primeras referencias a Ares fue por DC. ¿Sabes? Por la Mujer Maravilla. Ajá. Es que dices Ares y lo primero que se me viene a la mente es este sistema de descarga ilegal de música. Bueno, y también, sí, tienes razón, esa fue la primera referencia, tienes razón. Le debemos mucho a Ares. Sí, así es. Ay, qué buenos tiempos. No, sí, tienes razón, esa fue mi primera referencia. Mi segunda referencia fue La Mujer Maravilla. La Mujer Maravilla, así es. Que de hecho, pues sí, justo en La Mujer Maravilla también podemos ver referencia a la mitología griega, ¿no? Un poco como tipo Disney, que tienen cosas como que reales, pero también pues ficticias para conveniencia de la historia, pues. Bien. Exactamente. Ese es Ares. Bien. Ahora tenemos a Hefesto, que es el productor de los artesanos y héroe de los dioses. Como les mencioné, pues es uno de los hijos de Hera y Zeus. Y algunos dicen que Chance y Zeus no es su papá, ¿eh? Algunos dudan de que sí sea él. Fidelidad. Ajá. Pero sí se sabe que es hijo como de Hera. Entonces ahí Chance y Hera también fue infiel, ¿no? ¿Quién sabe? Y algo Lo que te choca, te checa. Algo a resaltar es que Hefesto no tenía belleza física hegemónica, ¿sabes?
Entonces, su propia madre, desde aquí voy a decir por qué no me cae bien Hera, lo tiró del Olimpo. Lo sacó nada más porque era feo. O sea, No. ¿cómo quieren que me caiga bien Hera? Body shaming. Desde tiempos inmemorables. Y precisamente por la caída que sufrió se quedó cojo. No más. Entonces la madre de Aquiles, que es llamada Tetis, lo rescató del mar y lo crió en la isla de Lemnos. Después Hefesto se casó con Afrodita, que es la diosa del amor erótico. Ya ven. Vatos, no se necesita ser guapo para ligarse a la morra más bonita. Pues es que Verbo mata carita. Es que ahorita vamos a ver algo de Afrodita, porque no se crean que a Hefesto le fue muy bien con Afrodita, ¿eh? Pero bueno, justo ahorita vamos a pasar a Afrodita. Bien, El bien. caso es que Hefesto, pobrecito, o sea, era buena onda, su madre lo despreció y pues se lastimó, así que quedó cojo, o sea, Se lastimó física y mentalmente. exactamente. Pero bueno, vamos a pasar a Afrodita, ¿qué te parece? Afrodita. La diosa de la belleza, la sensualidad y el amor. Pero, o sea, como que la figura de Afrodita es más dedicada como a lo sexual, ¿sabes? No Sí. tanto a lo romántico. Ujú. Y creo que también esta es una referencia que todo el mundo sabe, ¿no? Tú dices como que Afrodita y, ay, sí, o sea, Tan tiene solo- belleza como Afrodita, ¿no? Es Tan solo hay un adjetivo, ¿no? Algo como muy afrodisíaco. afrodisíaco, claro. Es el Ajá. adjetivo que se usa. Exacto. Y todos sabemos que es algo como sensual, algo erótico. Ujú, sí. O sea, O sí, también el término hermafrodita también se desprende de eso. justamente. Pero miren, bueno, ay, es que Afrodita. Se me hace interesante su historia porque de hecho dicen que ella sí tiene esta lujuria porque nació del esperma del titán Urano, cuando Cronos le cortó los testículos. Entonces, sí, Cronos, justo el que decimos que es el dios del tiempo, le cortó los testículos al titán Urano porque había una guerra entre titanes y dioses, siempre la hubo, y justo de ese testículo nació Afrodita. Ah. Entonces, de ahí todo... Algo tranqui, ¿no? Algo tranqui. De ahí que venga todo lo sexual para Afrodita, ¿no? Pero bueno, se casó con Hefesto, pero Afrodita nunca quiso estar con él, o sea, nunca lo deseó. Sí. Pobre Hefesto. O sea, creyendo que ya encontró el amor de su vida. Yo hice. Era muy iluso y muy inocente. Sí. Sí, y Pobrecito. de hecho mencionábamos a Ares, era como que el amante favorito de Afrodita. Ajá, justamente. Ajá. O sea, digamos que Ares sí satisfacía como sus deseos sexuales de Sí. Afrodita. Ujú, así es. Justo como por esta virilidad, ¿no? Que les decimos que tenía Ares. Y pues muchos le tenían envidia precisamente a Ares porque estaba con Afrodita y como que sí la complacía sexualmente. Ujú. Entonces, te quiero mucho, Hefesto, pobre de ti. Yo sí te quiero. Pero bueno, vamos a pasar ahora a Artemisa, Ujú. que es la diosa de la caza y la vida silvestre. Algo importante de ella es de que ella rechazaba como que el contacto con los hombres y el matrimonio. Y ella quería estar virgen, ¿no? Entonces es como que lo contrario a Afrodita. Ajá. Y ella prefería estar con ninfas. Ya desde ahí dices, Ya salió. Gay ¿será panic. ¿Será que Artemisa? Sí. Y de hecho sí muchos dicen, oigan, Artemisa entonces era lesbiana o qué onda. Y hay muchas versiones, ¿eh? Es tu tía que vive con su roomie a los 40 años. They seem to be very good friends. Sí, tal cual. Bueno, a Artemisa se le representa con un carcaj lleno de flechas y a menudo con un ciervo y un ciprés, ¿no? Es la diosa cazadora virginal y lunar. Tenía afinidad por los animales salvajes y el terreno virgen. Y sí hay varias versiones. Fíjate que yo me puse a leer y hay quienes dicen que no sentía como que atracción por nadie. O sea, ni por hombres ni por mujeres. Como que era sexual. Ajá, podría decirse. Hay otros que dicen que era bisexual y, o sea, aunque según era virgen, realmente sí tuvo relaciones tanto con hombres como con mujeres. Otras versiones en donde solo estuvo con ninfas. Entonces, sea como sea, sí era como que algo de la comunidad LGBT, ¿sabes? Ajá, o era un ícono. sexual, o era bisexual, o era lesbiana. Iconic de la... Sí, justo. Lo que sí tenemos encanta. claro es que no era hetero. Entonces Porque sí, ser gay está ok. tal amo, cual. amo. Entonces me cae muy bien Artemisa, fíjate. Es chida. Es chida, sí. Bueno, ¿a qué Vale. otro tenemos? Tenemos a Apolo.
Ujú. que de hecho es hermano mellizo de Artemisa. Sí, justo. Es hijo de Zeus y Leto. Poseía muchos atributos y funciones. Era como muy masculino y muy venerado por todos los demás, ¿no? Ujú. Es descrito como el dios de las artes, del arco y la flecha. Así es. Se le consideraba como el inventor de la música. Y de hecho a él se le representa también con una lira, ¿no? Sí. Entonces sí, Apolo, Chido, ¿no? chido. Ujú. Ahora tenemos a Atenea, que yo cuando leí sobre ella dije, wow, increíble mujer, ¿no? Pero también por ahí en un mito ya leyendo dije, chin, Atenea es una... Ujú. O sea, Sí. ya. Vamos a ver cómo es ella, ¿no? Es la diosa de la sabiduría, la guerra, la justicia y la ciencia. Se le dan muy bien las manualidades, le gusta mucho tejer y hacer alfarería. Y se dice que nació directamente de la cabeza de Zeus, porque Zeus se tragó a su madre, pero Hefesto le abrió la cabeza para poder extraerla. Y de ahí, o sea, como que el hecho de haber nacido de la cabeza de Zeus le hizo como ser muy sabia y muy estratega. Entonces, o sea, yo por eso cuando lo leí dije, wow, está muy chido, o sea, porque es inteligente, es como justiciera, le gusta la ciencia, o sea, no tiene ningún defecto, Oji. pero la veremos más adelante. Es que siento que tenemos como que, o bueno, mínimo yo tengo esta idea de Atenea como una persona muy sabia. Sí, creo que Sabiduría, todos. Ajá. completamente. Ajá. Pero bueno, ya, fíjate que siento que todos estos personajes tienen su lado bueno y malo. O sea, no son ni completamente malos ni completamente buenos, como toda Y eso, la vida. ajá, y fíjate, eso está chido y está cagado al mismo tiempo. Porque, o sea, son como los humanos, ¿no? Un humano tiene tu lado bueno y tu lado malo. Claro. Pero ¿cómo puedes ser humano si se supone que eres un dios? ¿No? Ajá. Ya vemos que entonces los dioses y los humanos tienen mucho en común, ¿no? Ujú. Pero bueno. Mm. Y tenemos por otro lado a Deméter, que es hermana de Zeus. Ella es la diosa de las cosechas, las hierbas y los frutos. Y también tuvo una hija con Zeus, que es Perséfone. Perséfone, que más adelante vamos a hablar sobre ella. Así es. Ya casi acabábamos, ¿eh? Tenemos a Hermes, que creo que también nos suena mucho por Hércules, ¿sabes? Por la Sí. película. Hermes es el dios del comercio, los ladrones y los banqueros, pero generalmente se le conoce por ser el mensajero de todos los dioses. Se le representa con un casco con alas. Ajá, y por tener alitas. Sí. Entonces, también tengo mucho esta imagen de Percy Jackson de los Converse con alas. Ajá, de Son hecho. increíbles. Sí, estaban muy padres. Entonces, creo que Hermes también es uno de como de los dioses que más reconocemos y sí no se nos viene a la mente que es mensajero, ¿sabes? Y siento que era como de los mejorcitos portados, ¿no? Fíjate que siento que él era muy manipulable. Me da esa impresión, ¿eh? O sea, no me estoy basando en Es tu nada. íntimo. Pero es mi amigo íntimo y yo lo percibo así. Ya ha sido a todos los cumpleaños de sus hijos. Pero fíjense, o sea, como que leo los mitos y Hermes está involucrado en un montón. Como que siento que no Pero- está de un lado ni del ajá. otro, pero hace lo que le manden. Entonces es como que te digo que es muy manipulable, siento yo. Pero bueno. Por último, tenemos a Dionisio, que es aficionado al vino, la fiesta y los excesos. Es de los nuestros. ¡Uy, la morra! Y mientras tanto yo un sábado en la noche viendo The Eras Tour. Pero bueno, él solía ir acompañado por faunos y ninfas. De hecho, él sí es bisexual. Me encanta. O sea, de él esta representación. sí se tiene registro pues de que se metía también con hombres. Es que de hecho en la antigua Grecia, o sea, era algo común, ¿sabes? Que los hombres tuvieran sexo con hombres. O sea, Sí, creo que no se juzgaba. no. Entonces, está bien. Pero chido. Entonces, todos los que les acabamos Gay de rights. nombrar son los dioses como principales por vivir en el Monte Olimpo, menos Hades, que ya lo mencionamos. Pero bueno, esos son los principales. Ahora, ¿qué te parece si ya entramos a los mitos? Vámonos. Que no les mencionamos como a los principales héroes, pero van a conocer a muchos en estos mitos. Entonces, vamos a entrar ya. Es que hay muchos personajes. Sí, mira, a mí me gustaría mucho empezar con precisamente Perséfone, aprovechando que ya la mencionamos. Vale. Entonces, ¿qué te parece si cada una cuenta un mito y la otra como que va complementando información que tenga? Claro, claro. A ver, entonces empiezo yo con el de Perséfone. Bien les mencioné que ella es la hija de Zeus y de Deméter. Hades se encaprichó con ella, ¿tú crees? Sí.
o sea, la vio y quedó enamorado. Pobre Hades, pues es que también solito, o sea, fue como que una forma de... No, amiga, no lo justifiques. De no caer en la locura. No. No se justifica un secuestro ni un rapto, pero nada más quiero resaltar que según esto fue porque Hades se sentía solo, ¿no? También como que eso influyó a que se enamorara mucho de ella y pues sí terminara secuestrándola. Bueno, eso sí lo entiendo. Nunca he secuestrado a nadie, pero... Pero bueno, no es justificación, no secuestren a nadie nada más porque se sienten solos. Entonces se dice que Perséfone estaba un día recogiendo flores con unas ninfas cuando Hades la raptó. Por eso es que su madre Deméter cae en una fuerte depresión, muy muy fuerte, al grado de que dejó de cumplir sus obligaciones que tenían que ver con el cultivo de la tierra, ¿no? Ella se dedicó a buscar a su hija, vagó por todo el mundo, se dice que adquirió como que una forma ya de viejita, de tanto que se desgastó buscando a su hija. Y bueno, Zeus, en vez de preocuparse de que, ay, raptaron a mi hija, se preocupó porque vio que la vida de los habitantes de la tierra ya estaba en peligro, precisamente porque ya no había cosechas. Ya la tierra era infértil porque Deméter ya no estaba trabajando. Entonces fue como de, no puedo dejar que no haya cosechas. Qué bueno que se preocupe por eso, pero no se preocupó por su hija. O sea, eso sí le valió, ¿no? Bueno, es que de tantos hijos que tenía. Sí, ni sabía quién era. Exacto. Pero bueno, entonces Zeus dijo, voy a como que hacer un trato con Hades para que libere a Perséfone. Hades accedió, pero tenía como que una trampita ahí guardada. Él puso la condición de que Perséfone no debía consumir algún alimento hasta que abandonara el inframundo. Entonces, él la iba a dejar ir, pero de aquí a que llegaran a recogerla, ella no podía consumir alimento. Entonces, Deméter, su mamá, por fin bajó para recoger a su hija, y Hades lo que hizo fue que puso como que semillas de granada, de esta fruta que conocemos, la granada, en el camino. Entonces Perséfone, después de no haber comido, cayó como que en la tentación de comer estas semillas y consumió 6. Y de esta forma se dice que violó como las leyes del inframundo, porque o sea, que está como que prohibido comer un fruto de ahí. Y si lo comes, no puedes salir del inframundo. Entonces así Hades como que logró que Perséfone no se fuera. Y al final pues se llegó como que a un tipo de trato en donde Perséfone pasaría 6 meses de cada año junto a Hades. O sea, cada semilla representa como un mes, y como se comió 6, tenía que estar 6 meses del año con Hades. Y los otros 6 meses los pasaría fuera del inframundo con su mamá. Y pues así, digamos que este es como que el origen de las estaciones del año. Así es. ¿Y por qué lo decimos? Porque cuando Perséfone estaba en el inframundo esos 6 meses, pues su mamá se ponía muy triste de que no estaba su hija, y pues todo el mundo se ponía como sin cosechas, todo frío, como el otoño y el invierno. Ajá. Y cuando Perséfone volvía con su mamá, pues su mamá estaba muy feliz. Entonces había tierras fértiles, calorcito, cosechas, flores, todo así muy bonito. De ahí pues la primavera y el verano, ¿no? Entonces está padrísimo como que la explicación que le intentaron dar a las estaciones del año. Sí. Hoy en día ya sabemos que no es por eso. No lo sabemos, ¿verdad? ¿Quién sabe? Pero fíjate que hay personas que dicen que Perséfone realmente sí estaba feliz con Hades. Fíjate. Igual tenía síndrome de Estocolmo, quizás, pero, o sea, hay como que versiones de que ella sí estaba muy enamorada de él y que Hades sí la respetaba mucho. O sea, de hecho dicen, yo no quiero justificar a Hades, porque sí es malo, o sea, de que la secuestró y todo, pero de verdad dicen que Hades era de los menos infieles. Es que aquí todo el mundo era infiel. Ese es el mínimo. Aquí todo el mundo era infiel. Eleven sus estándares. Sí, o sea, no permitan una sola infidelidad, pero en la mitología griega todo el mundo era infiel, la verdad. Y Hades, que casi no, le fue infiel y la respetaba mucho, la trataba bien, bla, bla, bla. Por eso es que Perséfone pues se quedó muy a gusto con él. De hecho dicen que Perséfone luego ya era como medio loca y... Bueno, sí lo entiendo. De hecho no se le debería decir loca a una mujer por ponerse celosa de que le sean infiel. Pero sí dicen que Perséfone era como que ya muy histérica de que cualquier cosa se la va a Hades. O sea, como que a ese grado llegó su amor por él. O tenía síndrome de Estocolmo, una de dos, ¿no?
Siento que sí. Otras versiones dicen que no era, o sea, le gustaba estar en el inframundo, pero no por Hades, sino porque ella se sentía como que la reina del inframundo, como que tenía una posición más alta de la que tendría en otro Olimpo, lugar, ajá. en el Olimpo, por ejemplo. Sí. Me suena más creíble esa, siento que sí. Ajá, Sí. pero bueno, pobre de su mamá, ¿no? O sea, al final de cuentas lo que sí sabemos es que su mamá sufrió mucho, Ujú. pero bueno, al menos ya tenía 6 meses a su lado, ¿no? Pues, ¿qué te digo? Entonces, ese es el mito del rapto de Perséfone. Ujú. A ver qué les pareció. Ahora vámonos a otro, ¿no? A ver. ¿Cuál tienes, Amix? La caja de Pandora, que ya se los mencionábamos hace un momento, ¿no? Creo que este es de los más populares. Sí. ¿Pero qué dice? Pues la historia cuenta que Zeus... Bueno, de hecho, yo encontré varias versiones. Ok. Les voy a contar una. Sí. O sea, de por qué le dieron la caja, ¿no? Sí, es que de todos los mitos que les vamos a contar hay varias versiones, ¿eh? Ujú. O sea, chance y nos van a decir, se equivocaron, pero es porque sí hay muchas versiones de cada Así uno. es. Pero bueno, empieza, Amix. Ok, la historia cuenta que Zeus, deseoso de vengarse de Prometeo por haber robado el fuego y dárselo a los humanos, le presentó a Epimeteo, el hermano de Prometeo, a una mujer llamada Pandora, con quien se casó, ¿no? Como regalo de boda, Pandora recibió una como cajita misteriosa Ujú. y bueno, con instrucciones de no abrirla bajo ninguna circunstancia, ¿no? Pero los dioses le dieron a Pandora una gran curiosidad. Entonces, persona curiosa con algo prohibido, mala combinación, claramente, ¿no? Pandora decide abrir la caja para ver lo que había dentro. Al abrirlo, se escaparon todos los males del mundo, así todos los que te puedas imaginar, como los hombres. ¡Ah! No, los hombres ya existían, No. pero... Pues sí, males, No, sí. o sea, ¿qué nos referimos con males? A enfermedades, pobreza, Ajá. hambruna. Bueno, etcétera. entonces como que se fueron saliendo, ¿no? Y pues la morra se asustó. Y cuando la cerró, ya solo quedaba en el fondo la esperanza. Entonces de ahí como que viene la expresión de que la esperanza es lo último que se pierde. Así es. Y digamos, ¿por qué esta era una venganza de Zeus a Prometeo? Porque Prometeo fue como que el creador del hombre. Ujú. Entonces, Zeus lo que diseñó, o sea, porque si era una venganza como bien diseñada, era de que mandó a crear a Pandora. Pandora. Pero él ya estaba en mente de que Pandora va a ser la mujer que traiga el mal del mundo. Ujú. O sea, para eso fue creada, así la diseñaron. Y por eso precisamente también le dieron la curiosidad Sí. y todo esto. Y entonces, el plan inicial de Zeus era que Pandora se casara con Prometeo. Ujú. Pero Prometeo ya sospechaba que era una venganza de Zeus, precisamente porque Prometeo le había robado el fuego a Zeus para dárselo a los hombres. Ujú. Y eso a Zeus no le gustó. Pero entonces como Prometeo la rechazó, por eso es que Zeus lo intentó con el hermano Con de el Prometeo. hermano, ajá. Y su hermano, pues sí cayó ante la tentación, ¿no? Porque sí le pareció bonita Pandora. Y Prometeo sí le dijo como de no te metas con ella, bla, bla. Pero bueno, al final su hermano se terminó casando con Pandora. Y pues pasó esto de la cajita. O sea, ya todo estaba bien diseñado para que ella abriera esa caja y sacara los males. Y es una venganza porque de forma indirecta Zeus hizo que se dañara pues todo el mundo de los La hombres. creación, O sea, y esa creación de Prometeo, Prometeo. Prometeo estaba tan orgulloso de haber creado el mundo de los hombres para que al final ese mundo se viera repleto de todos estos males, ¿no? Así es. Entonces esa era como que la venganza de Zeus, arruinar lo que había creado Prometeo. Ujú. Y está interesante, ¿no? Sí, y te digo, es de los más populares. Sí, de hecho tiene mucha relación con Eva, ¿sabes? Ujú. O sea, muchos la relacionan porque, pues ya si nos vamos pues a... Como la tentación. Ajá, a ver pues un poquito del lado religioso, pues conocemos a Eva, ¿no? O sea, Eva pues se conoce como que la mujer que cayó ante la tentación y por ella es que conocemos el pecado y todo eso. Así Entonces es. Eva es como que el equivalente a Pandora, Pandora. en la mitología Ujú. griega. Buena forma de verlo. Así es. A ver, ¿qué otro tienes? Mira, ahora, justamente que estábamos hablando de Prometeo, me gustaría que habláramos del mito de él, ¿no? Claro. O sea, ya ahondar como que un poquito más en su historia. Ujú. Porque de hecho él también tiene pues
como que una historia bastante trágica. Además de lo que le pasó de que vinieron todos los males. Pues miren, les voy a contar. En un inicio estaba como que esta guerra entre dioses y titanes. Zeus pues era como que el que encabezaba la guerra contra los titanes. Y Prometeo es un titán. Ok. Pero Prometeo y sus hermanos se unieron a Zeus. Ajá. Entonces como que, digamos que Prometeo se rebeló contra los mismos titanes, los traicionó y ganaron la guerra. Entonces como que se hizo aliado de Zeus, ¿no? A pesar de que ellos eran titanes, Zeus pues era su aliado por el hecho de que los ayudó en la guerra. Entonces después Zeus tuvo la idea de poblar el mundo con seres vivos y esa tarea se le encargó a Prometeo y a Epimeteo, que es su hermano. Entonces Prometeo utilizó barro para crear a los hombres. Él les dio inteligencia, habilidades para caminar, para crear herramientas, domesticar animales. Ya sabemos, ¿no? O sea, nosotros, digamos, fuimos creados por Prometeo y nos dio todas estas habilidades. A Prometeo le encantó su creación y los hombres también lo amaban por haberles dado vida. Pero Prometeo quería siempre darles más y entre estas cosas pues robó el fuego, como ya lo comentamos en el mito de Pandora. Robó el fuego. Y Prometeo se enfureció, pasó lo de Pandora, pero aún así no fue como estaba suficiente. satisfecho. Ajá. Y aparte Prometeo se quedó como muy enojado, ¿sabes? De esto que pasó con Pandora. Entonces, tanto Zeus no se quedó satisfecho con su venganza como Prometeo quería vengarse de Zeus, ¿no? Entonces, en una ocasión, Zeus le encarga a Prometeo que los hombres sacrificaran algo para adorar a los dioses del Olimpo. O sea, Zeus quería sentirse como que venerado por los hombres, entonces dijo a Prometeo, haz que los hombres sacrifiquen algo por nosotros. Entonces Prometeo lo que hizo fue que sacrificó 2 bueyes y se los dio a elegir a Zeus. Entonces tenía aquí como que 2 montoncitos, ¿no? En un montón puso puros huesos de esos bueyes y los ocultó como que con una capa de piel de los bueyes. Pero lo ocultó también que tú a simple vista pensarías que es un trozo grande de carne, ¿no? No sabes que abajo solo hay puro hueso. Y del otro lado puso la carne así toda suculenta, y toda rica, pero la escondió como entre tripas y sangre para que se viera como algo muy feo, ¿no? Como que no se te antojara. Entonces se los dio a elegir y Zeus eligió los huesos pensando que ahí estaba toda la carne. Y cuando se dio cuenta de esta trampa, se enojó mucho con Prometeo. O sea, Prometeo como que le quería ver la cara de tonto y como que se divirtió mucho de jajaja, ¿no? O sea, escogió los huesos y se burló de él, básicamente. Entonces Zeus, ya sabemos que es el mero mero y dice, nadie se va a burlar de mí. Es que también Prometeo. Pero bueno. Pues sí, ya sabía que se la estaba jugando, ¿no? De forma muy peligrosa. Entonces Zeus le ordenó a Hefesto que encadenara a Prometeo con unas cadenas que son irrompibles y mandó a un águila para que devorara las entrañas de Prometeo por toda la eternidad. Entonces, como Prometeo es inmortal, el águila no podía matarlo, pero lo que pasaba es que la carne de Prometeo se regeneraba por la noche y el águila volvía por la mañana para volverle a devorar las entrañas. Y así por toda la eternidad. Imagínate sentir que te están comiendo. Un sufrimiento eterno. Y es mucha angustia y sufrimiento. Pero pues después llegó Hércules y lo liberó de su sufrimiento, ¿no? Porque se conmovió mucho al verlo así con esa angustia. Mató al águila y lo liberó. Así es. Entonces Prometeo al final pues sí se pudo deshacer como de esa maldición, por así decirlo. Entonces, está interesante. Pero si se pueden dar cuenta, aquí ya tenemos como 2 mitos entrelazados, ¿sabes? Se juntan el mito de Pandora con el mito de Prometeo. Es como la secuela, ¿no? Justo, ándale. Es como si tuvieras tu película del mito de Pandora y tu segunda película trata de Prometeo. Mito de Prometeo, así es. Sí. Pero mira, ¿qué te parece? Ahorita que ya hablamos de Hércules, que ya lo mencionamos, si hablamos de los 12 trabajos de Hércules, que también es un mito muy, muy conocido. Sí, ok. Aquí ya voy a poder tirar hate. Sí, ahora sí vamos a debatir bien. Estoy lista para defender a Hércules. Bueno, ok. ¿A qué nos referimos, no? Los 12 trabajos de Hércules son una serie de episodios legendarios donde el semidios Hércules tuvo que realizar hazañas, pues ahora sí que por culpa de Hera, ¿no? La esposa de Zeus. Ahí está el por qué detesto a Hera. Bueno,
Estas hazañas consistían en luchas contra animales y seres fantásticos y, bueno, se sitúan antes del nacimiento de la literatura griega, ¿no? Fíjate que es interesante saber por qué Hera le mandó a hacer estos trabajos. Ujú. Y es que ya habíamos mencionado que Hércules es hijo ilegítimo de Zeus. Sí. Entonces a Hera pues no le gustaba esto. Ya le tenía algún cierto odio o celos, por así decirlo. Y Hera quiso favorecer a Euristeo, que es el primo de Hércules, ¿no? Ujú. Entonces dijo, quiero que Euristeo sea como que el rey, lo apoyó para que llegara al reinado. Y pues siempre los estuvo comparando. Y un día, además, o sea, aparte de eso, Hera hizo que Hércules cayera en la locura y que con esto matara a su esposa, a sus hijos y a sus sobrinos. Ujú. Entonces sí, Hércules mató a su esposa y a toda su familia, pero fue porque Hera le indujo a la locura. O sea, no fue algo que conscientemente hizo Hércules. Entonces, también cuando Hércules se dio cuenta de lo que hizo, pues se arrepintió muchísimo, ¿no? Y Hera lo manda como que a cumplir estas 12 tareas, como para que reconociera que Euristeo es el que tiene la autoridad, y Hércules se dio fácilmente porque también él se sentía culpable y dijo, bueno, si hago estas tareas es como que una forma de enmendar mis errores, ¿no? O sea, tengo que hacerlo porque si Euristeo, que es el rey, dice de, ok, cumpliste tus tareas, es una forma de sentirme mejor de que hice algo malo, ¿no? Es como una forma de expiar mis culpas. Ajá. Ay, qué triste. Entonces, por todas estas razones, es que Hércules realizó 12 tareas. Ajá. Entonces, Ok. ¿qué te parece si las vas nombrando y vamos complementando un poquito, ¿no? Vale. La primera es matar al león de Nemea. Así es, Nemea es un león que crió Hera, o sea, Hera, ¡ay! Pero bueno, este león azotaba al país, a todo el mundo le tenía mucho miedo, devoraba a los habitantes y al ganado. Y pues Hércules lo intentó al principio vencer con un arco y con una flecha, pero al final pues lo que logró hacer que se muriera este león fue la asfixia. Entonces Hércules lo terminó asfixiando con sus propios brazos y después, cuando ya estaba muerto este león, le quitó la piel para usarla como capa y se hizo un casco con su cabeza. Me acuerdo de la escena de Hércules Ajá. donde usan a Scar. Sí, justamente. Entonces creo que de las tareas que hizo Hércules, una de las más famosas es justamente el matar al león. Así es. Porque a Hércules siempre se le representa con el león en su cabeza. Ujú. Pero bueno, ¿cuál otra tarea hizo? La segunda fue matar a la hidra de Lerna. Sí, la hidra de Lerna es un monstruo reptiliano de varias cabezas, que creo que también es También sale en la película. Ajá, y además de que sale en la película, siento que es una figura muy famosa, Ujú. ¿sabes? Sí, sí, sí. O sea, Ya sabemos que si le cortas la cabeza, le salen otras le salen tres. otras. Creo que también es parte como del imaginario colectivo, yo quiero creer, ¿no? Me encanta. Entonces, lo que hizo Hércules, o sea, le costaba mucho trabajo derrotarla precisamente porque le crecían cabezas nuevas, pero le pidió ayuda a su sobrino Iolao y le dijo, por favor tú incendia este bosque. Ya que su sobrino incendió el bosque, él usó los tizones para cauterizar las heridas de la hidra antes de que le crecieran más cabezas. Entonces ya como que la herida de la hidra estaba cerrada, ya no le podían crecer más cabezas. De esa forma pues ya fue más fácil vencerla y pues cumplió su tarea de matarla. Pero como recibió ayuda de su sobrino, el rey Euristeo dijo como de, no fue victoria tuya. Entonces te voy a poner una tarea extra. Porque de hecho originalmente eran 10 tareas nada más. Ah, ok. Pero terminaron siendo 12 porque se le aumentaron 2. Y una de las que se le aumentó fue porque, según aquí, recibió ayuda. Entonces Ok. también le pusieron muchas trabas a Hércules. Pero bueno, Es como la burocracia. exactamente. Siempre te meten el pie. Pero bueno, ¿cuáles otras tenemos? Ok. La tercera, capturar a la sierva de Cirenea. Ujú. La cuarta, capturar vivo al jabalí de Erimanto. Que creo que eso también se ilustra en la película. Sí. Ajá. Ok, quinta, expulsar a las aves del estínfalo. Ujú. 6. Domar al toro de Creta. El séptimo, limpiar los establos de Augías. Ujú. 8. Robar las yeguas de Diomedes. 9. Robar el cinturón de Hipólita. Sí, que de hecho Hipólita es un personaje que también vemos en La Mujer Maravilla, ¿no? Ujú, así es. Ujú. Ok, 10. Robar el ganado de Gerión. Ajá. 11.
robar las manzanas doradas del jardín de las Hespérides. Ujú. Y el último, raptar al perro de Hades, el Cerbero. Sí, el Can Cerbero, pues siento que también es uno de los De las criaturas más, justo más conocidas, ¿no? Es este perro gigante de tres cabezas. Así es. Que lo vemos, pues, de cierta forma representado un poco en Harry Potter, ¿no? De ahí como que hubo inspiración para crear a Fluffy. Y también el cantante, el Cancerbero, de ahí sacó, pues, su nombre artístico. Sí. Sí, básicamente todas estas tareas, no se las vamos a explicar a detalle porque son muchas y cada una tiene como que su historia larguita, pero les recomendamos que se pongan a leerlas, está muy interesante. Y fíjense que básicamente Hércules no solo ganaba por su fuerza, bien sí tenía bastante fuerza y muchas veces mataba a estas criaturas directamente con sus brazos, pero también era muy astuto, muy inteligente, entonces... Se lo enseñó Phil. Sí. Y entonces muchas de estas tareas las cumplió porque era muy estratega y sabía cómo ganarse la confianza de la gente y muchas veces hacía tratos de que, si tú me dejas hacer esto, yo hago lo otro por ti. Y así es que pidió muchos favores y devolvió favores y gracias a eso cumplió varias de estas tareas, ¿eh? Ok, interesante. Y la que tú mencionabas precisamente de que robó las manzanas doradas del jardín de las Hespérides, en camino a ese jardín fue cuando se encontró con Prometeo. Ok. Ajá, y fue justo cuando lo vio con lo del águila y fue cuando lo liberó de su sufrimiento. Tengo 5 minutos libres. Ajá, que de hecho, fíjate que esta tarea sí me gustaría ahondar un poquito, porque después de que liberó a Prometeo pues escuchó de que tenía que cumplir esta tarea de ir al jardín y robar las manzanas y le dijo, oye, yo creo que en vez de que tú las agarres con tus propias manos, como que te metas en problemas, deberías pedirle ayuda al titán Atlas. Okay. Que es uno que conocemos por el Atlas de México. Que todos ubicamos a Atlas así como este dios que tiene así cargando el mundo. Ajá. Entonces dijo, pide la ayuda a Atlas, él te va a poder auxiliar. Entonces Hércules va con Atlas, que pues es este titán gigante. Entonces le dice, si tú me ayudas a robar estas manzanas, yo te puedo ayudar a cargar un momento el cielo que tú estás cargando. Entonces parecía un buen trato, ¿no? Atlas roba las manzanas y le dice a Hércules, ¿qué te parece si yo se las entrego directamente al rey? Pero Hércules era tan inteligente que vio que esto era una excusa porque Atlas ya no quería cargar el cielo. Entonces dijo, él quiere mantenerme a mí cargando el cielo ya, o sea, que yo me quede en su puesto. Por eso está mintiéndome de que él entrega las manzanas, porque ya no va a regresar y voy a yo tener que cargar el cielo. Alto ahí, hermano. Entonces Hércules le dijo, va, me parece, porque no se quiso meter en conflicto con él. Me parece bien, nada más déjame ponerme una almohada en los hombros para que no me pese tanto el cielo. A ver, te paso de nuevo el cielo en lo que yo voy por la almohada. ¿Y tú crees que Hércules fue por la almohada? Por supuesto que no. Le robó, o sea, justo cuando hicieron el intercambio, le robó las manzanas a Hércules. Y adiós, papito. Y adiós. Nunca volvió a ver a Atlas. Y ya fue a entregárselas al rey y así fue que cumplió su tarea. Entonces, sí, Atlas lo ayudó, pero también Atlas se quería pasar de listo y Hércules lo cachó. Y dijo, no, esa es tu tarea, papito. A mí no me pongas a hacer cosas que te corresponden a ti. Bien. Entonces se me hizo interesante eso. O sea, es como que un ejemplo de la astucia y la inteligencia que tenía Hércules. Te lo paso. Y pues aquí ya vemos otra vez cómo está unido lo del Prometeo con Hércules. Está increíble, les digo que es como una telenovela, todo entremezclado. Pero bueno, vámonos a otro, ¿no? Vale, el siguiente es el origen de Medusa. Ese es muy interesante y muy controversial también. Uno de mis favoritos también. Entonces sí es bastante controversial. Ok, vamos a ver por qué no. O sea, también Medusa es una figura que todos conocemos, todos ubicamos. Yo creo que es la más popular, ¿no? En la mitología griega. Siento que sí, esta figura, no sé si llamarle mujer. Sí, es una mujer. Sí, es una mujer, ¿no? Con serpientes en lugar de cabello y que si te mira a los ojos, te convierte en piedra. En realidad, Medusa era una mujer muy hermosa. Tenía muchos pretendientes y entre esos pretendientes estaba Poseidón, el dios de los mares, que ya lo mencionamos anteriormente. Ahora, aquí viene como que la polémica, ¿no? Unos tienen una versión, otros otra. Sí. Yo me voy por esta versión porque, pues es que desafortunadamente creo que se ve mucho, ¿no? Sí. Ok, Poseidón, pues le gustaba, la raptó y la violó.
y la dejó embarazada. Ujú. Ahora, la violó, la profanó, digamos, en el templo de Atenea. Ujú. Entonces, esto hizo que Atenea se enojara, ¿no? Porque ¿cómo es posible que tuviera relaciones con Poseidón? Cuando Medusa realmente nunca quiso, ¿no? Ajá. Entonces... Es que además, perdón por interrumpirte, para Atenea, independientemente de que haya sido en su templo o no, el que Medusa ya no fuera virgen le quitaba como que su pureza. Ujú. Entonces, por eso ya se la trajo en contra de Medusa. Entonces, Así por eso es. yo le decía que a mí me decepcionó mucho Atenea. Sí. Decía que qué mujer tan chingona, pero después de ver esto, ¿dónde quedó tu sororidad? Pero Así bueno. es. Recordemos que el concepto de virginidad no existe, amigos, también. Ajá, además. Empezando por ahí, pero bueno. Ajá, entonces Atenea pues se enojó y la transformó, la convirtió pues en un monstruo, ¿no? Como la conocemos, el cabello, en lugar de cabello, serpientes, e hizo que quienes la miraran a los ojos se convirtieran en piedra. Entonces, Medusa es así por culpa de Atenea. Atenea, así es. Y Poseidón, porque Poseidón fue el que la forzó. Sí. Ahora, bueno, como- yo decía de lo del cabello de las serpientes, pero sí, al final de cuentas, Medusa, ¿qué culpa tuvo? O sea, aparte Así de es. vivir algo traumático, la convierten en un monstruo. Ujú. Y ahora, ¿por qué les decía que hay como que controversia y varias versiones? Pues hay quienes dicen que fue consensuado, ¿no? Yo creo que las versiones que más se escuchan es que en realidad fue una violación. Ujú, así es. Y no sé si tú has visto, yo lo vi mucho en TikTok, que justo el símbolo de Medusa, bueno, la imagen de Medusa suele ser como una figura para representar a todas esas personas que desafortunadamente han sufrido de un abuso sexual. Sí, lo he visto. En TikTok había un trend que era como mostrando los tatuajes que tenían. Sí, hay haciendo hay referencias. personas que se lo tatúan. Las personas que han sido Los víctimas de abuso. sobrevivientes. Ujú. Ajá. Sí, yo también lo había visto. Entonces sí, esa es la versión que más se conoce. Y bueno, pues al final de cuentas Medusa quedó así y murió a manos del héroe Perseo. ¿Por qué fue esto? Porque el rey Polidectes le encargó a Perseo matar a Medusa y que le llevara su cabeza cercenada. Era algo difícil de hacer porque la cueva en donde estaba Medusa estaba llena pues como de desafíos, por así decirlo, porque habían estatuas de guerreros que intentan dar muerte a cualquiera que intente entrar a la cueva. Y de hecho el rey mandó a Perseo no porque quisiera tener la cabeza de Medusa, o sea, lo mandó ahí porque dijo, Perseo no va a salir libre de esta, ¿no? Es que les digo, son mitos que se entremezclan, o sea, ahí ya tenían una rivalidad Perseo con el rey Polidectes. Se quiere deshacer de él. Ajá, básicamente. entonces dijo, nunca va a regresar, vamos a mandarlo, ¿no? Que de hecho, si quieren saber la razón, es nada más porque el rey quería desposar a la mamá de Perseo. Pero Perseo era como que medio celoso con su mamá. Y era como de... Sí. Hombres. Entonces, pues dijo, no. Si lo mando ahí con Medusa, ya voy a poder desposar a su mamá sin que me esté ahí cuestionando este chico, ¿no? Pero al final de cuentas Perseo sí pudo, ¿no? Con la ayuda de Hermes y de Atenea. Hermes le dio el casco de la invisibilidad de Hades y Atenea le dio un escudo espejado para que pudiera ver a Medusa en la superficie del espejo sin verla directamente a los ojos y así no se convertiría en piedra. ¿Cómo que no la vio en el iPod? Sí. Entonces, al final, pues, Perseo dio como que el golpe final con la espada, que de hecho se dice que Atenea fue la que guió su mano para que pudiera, pues, cortar la cabeza de Medusa. Entonces, ahí Atenea, además, otra vez contribuyó a que se muriera Medusa. Y bueno, pues, Perseo guardó la cabeza de Medusa en una bolsa y, pues, se la llevó al rey, ¿no? Así es. Se dice que como Medusa estaba embarazada de Poseidón a raíz de la violación, cuando fue decapitada se derramó sangre y de esa sangre brotaron el gigante Crisaor y el caballo Pegaso. Que Pegaso también es uno que conocemos por la película de Hércules, ¿no? Así es. Y pues gracias a la cabeza de Medusa, Perseo realizó varias tareas como muy célebres, ya que la cabeza, a pesar de que estaba cortada, seguía con Servía. los poderes. Entonces podía todavía convertir a la gente en piedra. Así logró hacer varias cosas. De hecho, Perseo petrificó a Atlas.
que Atlas ya lo mencionamos ahorita, lo petrificó. Ok. Entonces hizo varias cosas con eso, ¿no? Y de hecho al final Perseo le da la cabeza de Medusa a Atenea y Atenea la coloca en su escudo como un emblema protector. Así es. O sea, ¿por qué creen que odio a Atenea también? O sea, entonces Atenea y Poseidón, cancelados para mí. Cárcel. Cárcel, Sí. merecen cárcel. Así es. Entonces, qué mito tan fuerte, ¿verdad? Sí. Ujú. Interesante, fuerte y bueno, ¿qué te digo? Sí, o sea, al final de cuentas Medusa no tuvo la culpa y por eso es que relato se asocia mucho con la actualidad, ¿no? Ujú. Con... Con las víctimas. Pues es que es algo que sucede mucho también hoy en día, ¿no? O sea, la víctima al final de cuentas se le termina como revictimizando, justo como le pasó Así a es. Medusa. Pero Muy bueno, triste, vámonos a otro para no ponernos tan tristes. así es. Pero bueno, Medusa es de mis mitos favoritos. Ujú. Pasamos a otro, que es el mito de Sísifo. Ajá. Sísifo también es una figura muy representativa. Se dice que pues era un hombre muy astuto, muy inteligente y digamos que no tenía tanta ética, ¿eh? O sea, la verdad es que veía mucho por sus propios beneficios y constantemente burlaba a la muerte y enojaba a los dioses. Entonces, era como que muy insolente, por así decirlo, Tramposillo. ¿no? Ajá. Ajá. Pero bueno, el mito va de esta forma. Zeus raptó a Egina, que es la hija del dios Asopo. Sísifo vio todo esto, o sea, él estaba nada más viviendo su vida y él vio cuando Zeus raptó a Egina. Entonces, él se encontró precisamente al dios Asopo que estaba buscando a su hija. Entonces, Sísifo fue el chismoso, ¿no? Que dijo, ¿qué crees? Que yo vi que Zeus fue el que raptó a tu hija. Ujú. Entonces, pues ya Asopo, a cambio de esto, hizo brotar agua por el reino, porque el reino ya casi no tenía agua. Fue como un trato que hicieron, o sea, tampoco creas que Sísifo se lo dijo porque, vio muy preocupado al papá de que perdió a su hija. O sea, Sísifo lo vio más como de, le voy a pedir que hagamos un trato. Si yo le digo la verdad de dónde está su hija, él va a hacer que haya agua en el reino. Entonces, bueno, cada quien cumplió la parte de su trato. Pero bueno, cuando Zeus se enteró que Sísifo fue el chismoso, que dijo que él la había raptado, pues se enoja mucho. Entonces, pues se intenta vengar de Sísifo y le manda a la muerte. Ok. Pero Sísifo, como era muy astuto, secuestra a la muerte y la paraliza usando cadenas. Y por eso es que se dice que hubo un buen tiempo en que nadie moría, porque la muerte no estaba como que activa, justo estaba Ok. encadenada. Vale. Después Ares, que es el dios de la guerra, libera a la muerte y envía a Sísifo al infierno para que pague pues por lo que había hecho. Ujú. Pero Sísifo era tan inteligente que él ya sospechaba que esto iba a pasar y le pidió a su esposa que no le hiciera un funeral. Porque se supone que si tú no le haces un funeral, la persona todavía puede volver. Cuando le Ok. haces el funeral, ya es como que darle una despedida en donde ya no puede volver la persona. Entonces le dijo a su esposa, no me hagas un funeral, que a mí aunque me manden a la muerte, yo voy a regresar. Entonces, Sísifo llega al Qué ganas inframundo. de vivir. Ajá. Sísifo llega al inframundo donde está Hades y se empieza a quejar con él. Le dice, ¿qué crees que mi esposa no me hizo un funeral? ¿Cómo va a ser esto posible? No me tiene ni un poquito de respeto, ya ni porque estoy muerto se digna a honrarme, bla, bla, bla. Entonces, Hades al principio fue como de, sí. Pero, como se hartó de las quejas de este cuate, fue como de, bueno, o sea, ya, te voy a regresar tantito a la vida para que reprendas a tu esposa por haberte ofendido de que no te hizo tu funeral. Y le dijo, la única condición es que regreses. O sea, véngate de tu esposa, lo que tú quieras, pero regresa. ¿Tú qué crees que hizo Sísifo? Obviamente no regresó porque ese era su plan. Entonces ya, regresa, se queda con su esposa todo feliz. Y pues por mucho tiempo nadie le hizo nada porque él estaba así como que... En su rollo. Ajá, en su rollo. Pero bueno, entonces por eso es que se dice que burló a los dioses durante mucho tiempo y así hasta tener una edad muy avanzada. Ya estaba viejito. Los dioses ahora sí lo devuelven al inframundo, pero le condenan un cruel castigo por todo lo que había hecho. Y su castigo era arrastrar una enorme roca desde el suelo hasta la cima de una montaña. Y el castigo era que cuando ya él estuviera a punto de llegar, esa piedra iba a descender. Y Sísifo tenía que regresar hasta abajo de la montaña y otra vez empujar la piedra. Y así por toda la eternidad. Porque Así fíjate es. que los castigos aquí en estos mitos griegos siempre eran por toda la Por eternidad. toda la eternidad. Qué feo. Sí. Y entonces, pues, básicamente de eso va el mito.
Tiene es. muchas como que interpretaciones, ¿sabes? Ujú. O sea, por ejemplo, Albert Camus, La más popular. justo interpretó esto en un ensayo filosófico. Y él dice que este mito es como que una metáfora de la condición humana. Y dice básicamente que la vida es absurda, ¿no? Ujú. Entonces dice, ¿cuál es el sentido de la vida, no? Es absurda como que la rutina. Así como Sísifo, su rutina era cargar esta piedra por la eternidad y eso era algo absurdo. Para nosotros hoy en día podría ser absurdo el ir todos los días a una oficina a trabajar, el hacer lo mismo todos los días, ¿no? El trabajar como loco para tener dinero, para poder vivir y al final no disfrutar nada. En fin, la rutina es absurda, ¿no? Pero Estábamos tomando chido, amiga. ¿Por qué de repente? ya empezamos aquí a filosofar. Pero a este filósofo le interesaba mucho qué era lo que pensaba Sísifo cuando regresaba caminando de la montaña. Ya cuando veía que la piedra descendió y ya se iba todo resignado otra vez a ir hasta abajo, ¿qué era lo que pensaba Sísifo, no? Ujú. El filósofo dice que aquí es cuando Sísifo se da cuenta que su vida es absurda. Que antes no se había dado cuenta y se esforzaba mucho para alcanzar algo, pero ahí ya dice, la vida es absurda porque tengo que repetir esto otra vez. Y ahí es cuando dice el filósofo, en cuanto tú te das cuenta que tu vida es absurda, ahí tienes la oportunidad de darle un significado nuevo Ujú. a tu vida. Entonces, ya que lo sabes, Mind blow. aunque tengas que volver a hacer esa tarea una y otra vez, porque la rutina nunca va a deshacerse ni lo absurdo de la vida, el ya verlo con otros ojos o ya verlo de manera diferente, te permite darle un sentido a tu vida, el que tú quieras. O sea, aunque la vida es absurda, tú le puedes dar un sentido para no verla de esa forma. Ujú. Es como, aunque tú y yo tengamos que trabajar siempre, bla, 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 tú le puedes encontrar otro sentido que haga menos absurda esa vida. Por eso háganos famosas, para no tener que trabajar en una oficina. Y para no ver tan absurda la vida y encontrar un Ajá. sentido a esto. Ah, exactamente. Pero sí, básicamente, se me hace un análisis interesante, ¿sabes? Sí, sí, completamente. También es uno de los más populares y pues sí, es que sí tiene mucho significado, o sea, puede parecer como que, Sí, pero no, sí, está profundo. está bastante interesante. Pi, 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 pi. Pero bueno, ¿qué te parece, Mix? Si nos cuentas ahora el mito de Narciso. Ok. Que ahora sí vamos, te lo dejé a ti para que hablaras de los narcisistas. Ah. Que sé que es un tema que te encanta. Y la menos dolida. Nah. Ok. Bueno, se los mencionábamos al principio, ¿no? Pero ¿quién era Narciso? Era un joven muy bello, muy hermoso, muy llamativo. Todos los hombres y las mujeres quedaban enamorados de él. Allí ya se habla de hombres y mujeres, ¿ven? Todos eran gays. Sí, sí. Bueno, Ajá. X. Ok, entre una de esas jóvenes enamoradas de Narciso se encontraba la ninfa Eco. Así es. Ella también la vamos a mencionar más adelante, pero bueno. Eco solo podía repetir la última palabra de la persona con la que estuviera platicando, ¿no? Ujú. Entonces, pues un día Narciso andaba, pues ahí como que admirándose en el estanque, que era lo que salía a hacer. Ujú. Y bueno, Eco trató de comunicarse con él, pero pues como solo podía mencionar la última palabra que la persona le decía, y Narciso le gritó como, vente, ven. Ajá. Pues Eco estaba como, ven. Sí, Eco estaba repitiendo tal cual lo que Ajá. decía Narciso, ¿no? Eco salió con los brazos abiertos, muy emocionada, pensando que Narciso le iba a corresponder, pero Narciso la rechazó. Ujú. Y bueno, Eco se fue. Ya, ahorita les vamos a contar qué pasó con Eco, a dónde se fue. Ajá. Pero, para castigar a Narciso por ser tan engreído, por ser tan narcisista, Némesis hizo que se enamorara de su propia imagen reflejada en el estanque, ¿no? Entonces, como que su actividad favorita era sentarse ahí en el estanque y ver su imagen, ¿no? O sea, él era lo único que podía hacer, era toda su vida observarse ahí, ¿no? En una contemplación absorta, incapaz de separarse de su imagen, se acaba arrojando al estanque y pues se murió. Ujú. Básicamente se ahogó. Y bueno, en el sitio donde su cuerpo había caído, creció una flor que hoy en día conocemos como narciso. Así también. es. Son muy famosas esas flores. Ajá. Entonces, pues sí, básicamente este hombre se enamoró de sí mismo y ese lo llevó a la perdición. Así es. Y también esta historia está muy vinculada también con las profecías y cosas de destino. Porque de hecho, Narciso desde que nació, que ya de por sí era bello, ya había una profecía sobre él. O sea, como que ya había un vidente de nombre Teresías
que él ya había como que dado esta profecía de que Narciso iba a terminar enamorándose de él mismo si veía su reflejo. De hecho, los padres de Narciso, que fue el dios del río Cefiso y la ninfa Liriope, consultaron al vidente. Y entonces ellos ya también eran conscientes de esta profecía y por eso es que le impidieron a Narciso verse a sí mismo en un espejo, en un reflejo, lo que sea. Ajá, porque ellos querían impedir que se cumpliera esta profecía. Pero bueno, al final pues sí se pudo por lo que tú ya comentaste. Entonces de aquí ya vemos que también varios mitos están muy vinculados con profecías. Así es. Que es algo que también me encanta mucho de los mitos, porque me encantan todas las cosas que tienen que ver con el destino ya escrito. Así es. Vayan a ver nuestro tercer episodio de todo nuestro podcast, que es de viajes en el tiempo. Ahí hablamos mucho de si ya hay un destino escrito, el cual no podemos cambiar, ¿no? Así es. Es un tema muy interesante. Pero bueno, como les decía, este mito está muy vinculado también al mito de Eco, ¿no? Sí. ¿Quién es Eco? A ver, cuéntanos quién es Eco. Vale, Eco era una ninfa de las montañas. Fue criada por otras ninfas y educada por musas en el monte Helicón. No habíamos mencionado a las musas, pero también muy importante. Sí, que también las vemos en Hércules. Sí. Ok, dice la leyenda que Zeus pues se sentía muy atraído por las ninfas y las visitaba con frecuencia, ¿no? Zeus el infiel. Era su esposa, celosa de las ninfas, siguió a Zeus para atraparlo, ¿no? Eco pues decidió ayudar a Zeus, porque dijo, pues es el mero mero, ¿no? ¿Por qué no lo ayudaría? ¿No? Entonces comenzó a distraer a Hera con conversaciones interminables, ¿no? O sea, básicamente mucho texto. Entonces, para darle tiempo a Zeus de escapar de ella. Pero Hera, pues, se dio cuenta de lo que estaba pasando, ¿no? No era tonta. Claro. Y entonces maldijo a Eco para que solo pudiera repetir las últimas palabras que la otra persona acababa de decir. Así es lo que les contábamos en el mito de Narciso. Ahora vamos a regresarnos. Esto es como el pre del mito de Narciso. Después pasa lo de Narciso. Rechazan a Eco. Y pues ella, muy triste por el rechazo, se va a una cueva. Básicamente a morir. Qué triste. Y lo único que sobrevivió de ella, de Eco, pues fue justo su voz. Y entonces de ahí viene el término eco, ¿no? Que es como lo que escuchas cuando entras a un lugar. Se esparce el sonido, digamos. Y precisamente en las cuevas siempre hay eco, cuevas, ¿no? Así es. Qué curioso, porque justo ahí fue donde falleció Eco. Así es. Entonces, muy triste. Está bastante triste. Y que bueno, ya habías mencionado que de Narciso viene el término de narcisismo, que describe a estas personas que pues solo ven por ellas mismas, bla, bla, bla. Ustedes saben lo que es ser narcisista. Y de hecho a Eco también se le ha llegado a relacionar con las personas que se le entregan mucho a otra persona. O sea... Yo esa. Entonces está muy interesante, ¿no? Como la relación de ellos dos. Sí. Ahora mira, yo quiero mencionar uno que es la caída de Ícaro. Este mito está interesante. Habla sobre un padre llamado Dédalo y su hijo llamado Ícaro. Dédalo trabajaba como artesano en Atenas, pero bueno, tuvo un conflicto en donde mató a uno de sus aprendices, entonces se tuvo que escapar de donde él estaba y pues buscó refugio en Creta. Allí estaba específicamente en la isla del Minotauro. Dédalo empieza a trabajar para el rey Minos, que más adelante veremos específicamente este mito del Minotauro, y ahí se casa con una esclava y es cuando da a luz a Ícaro. Entonces ambos estaban ahí y el rey Minos ordena a Dédalo que construya un espacio para mantener ahí controlado al Minotauro. Entonces Dédalo, en vez de como construir una celda, construye un laberinto muy complejo. Fue una construcción muy buena, el rey quedó encantado, pero como la existencia del Minotauro era un secreto y el rey no quería que muchos lo conocieran y sabía que Dédalo y su hijo sabían de la existencia del Minotauro, dijo, no, los voy a encerrar para que ellos no revelen el secreto. Entonces los mantuvo así encerrados, ¿no? Pero Dédalo pues elaboró una idea para escapar que no requiriera ni atravesar por tierra ni por mar. La única forma que vio para escapar era volar. Entonces él crea unas alas pegadas con cera. Dédalo pues era un gran inventor, ¿no? Entonces estas alas funcionaron muy bien para que ambos escaparan. Dédalo le advirtió a Ícaro que no volara muy cerca del sol, pues porque se podía derretir la cera. Pero Ícaro no lo escuchó y cayó al mar al acercarse mucho al sol, porque se vio como que muy impresionado por ver el sol y muy hipnotizado. Entonces
pues no escuchó a su papá y falleció, ¿no? Al momento de caer en el agua. Entonces, básicamente, esa es un poquito la historia de ellos dos. Más adelante veremos, pues, también la importancia que tuvo Dédalo para todo lo del Minotauro. Pero fíjate que a mí hay una imagen que me impresiona muchísimo. De hecho, mira, no sé si tú la puedes ver en mi computadora. Es una pintura de Peter Bruegel, no sé cómo se pronuncia, que se llama Paisaje con la caída de Ícaro. Esta pintura me gustaría que la pusieras aquí para los que nos ven en YouTube. Y está bien interesante. Fíjate que la otra vez lo estaba analizando y viendo interpretaciones. Y aquí en la esquina se ve a dos piernitas así en el mar y unas cuantas alas aquí volando. El que se ve aquí en la esquina es Ícaro. Justo en el momento en el que cae al agua. Pero si te das cuenta es una parte muy chiquita de la pintura. Está en la esquina y casi no se nota. Lo que más abarca la pintura pues es la gente haciendo sus labores cotidianos, ¿no? Los barcos normales, este señor con su caballo, el señor con las ovejas, bla, bla, bla. Y entonces básicamente esta pintura refleja el cómo uno como persona está tan enfocado en sus actividades que ignoras todo lo que pasa a tu alrededor, incluyendo cosas tan trágicas que sí nos deberían llamar la atención, pero uno ya no se impresiona con nada y nada más andas en tus actividades. Y es algo que también se ve en la actualidad, ¿no? Como por ejemplo de que pues tú estás haciendo tu vida normal y de repente ves en un periódico una nota roja, ¿no? Pero ya lo ves como algo muy normal. O vas en camino a tu trabajo y típico de que yo he visto que alguien se avienta a las vías del metro y en vez de que digas, qué feo, acaba de ocurrir una tragedia, dices, voy a llegar tarde. Entonces ves más por ti, ya nada te impresiona y estás nada más enfocado en lo que tú estás haciendo. Entonces a mí me encanta como que cómo se llega a relacionar cosas que pasan en la actualidad con esta pintura que tiene que ver también, o sea, este pintor cómo relacionó todo esto y quiso dar este mensaje asociándolo al mito de Ícaro. Entonces está interesante, esa pintura por favor véanla bien de cerca y se me hace algo muy muy interesante de analizar. No la había visto, pero está padre. Está impresionante. Aunque a mí lo que me gusta de este mito es eso de volé muy cerca del sol. Sí. Pero bueno, ¿qué te parece si les cuento también el mito de Minotauro? Precisamente que ya mencionamos que pues este inventor Dédalo creó este laberinto, ¿no? Pero bueno, ¿cómo fue creado Minotauro? El rey Minos pidió ayuda de Poseidón para que Minos pudiera subir al trono, ¿no? Dijo, quiero ser rey, pero necesito ayuda de alguien. Entonces, Poseidón, ayúdame. Poseidón le dijo, ok, te ayudo, pero yo quiero que a cambio tú sacrifiques a un toro blanco que va a emergir de la espuma del mar. Entonces, cuando emerja, tú lo debes sacrificar. Pero cuando el rey Minos vio a este toro, quedó muy impresionado y dijo, no lo quiero matar, me lo quiero quedar. Entonces lo ocultó y en lugar de sacrificar ese toro, sacrificó a un toro que tenía ahí desde su ganadería, ¿no? Un toro X. Pero obviamente Poseidón no dejó pasar esto desapercibido, se sintió engañado y entonces planeó una venganza. Por eso les decimos que todos estos mitos están llenos de venganzas. Como las telenovelas. Justo. Entonces Poseidón hizo que Pasífae, la esposa del rey Minos, se enamorara del toro. Entonces dijo, ¿tanto te querías quedar con el toro? Entonces tu esposa se va a enamorar de él. Pero un amor tan ciego y tan tenso que la esposa le dijo a Dédalo, ayúdame a construir un armazón de madera con forma de animal que tú vas a recubrir con piel de vaca real para que el toro crea que esto es una vaca. Y entonces ella se introdujo en ese artefacto. No me gusta esto. Ya te imaginas lo que pasó. Claro. El toro pensó que era una vaca y pues tuvieron relaciones, ¿no? Ay. Wow. O sea, aquí ya estamos viendo cosas zoofílicas. Sí, me quiero bajar. Y entonces de esto nació Minotauro, ¿no? De esta relación que tuvieron. Entonces, pues imagínate el trauma del rey Minos, ¿no? Como que tu esposa tuvo relaciones con un toro y de ahí nació un Minotauro, ¿no? Entonces, pues obviamente por eso el rey Minos encarceló al Minotauro, además de que Minotauro al principio estaba libre, pero conforme fue creciendo se empezó a tener como que comportamientos muy violentos. Entonces el rey Mino fue cuando le dice a Dédalo que lo ayude, ¿no?
Y eso que sí le tenía mucho coraje a Dédalo porque él fue el que ayudó a la esposa a crear este artefacto, ¿no? Entonces lo encerró, pero luego dijo, mira, te voy a liberar, pero con tal de que hagas un laberinto. Que después de nada sirvió porque lo volvió a encerrar, como ya contamos. Sí. Pero bueno, entonces se crea este laberinto y a la par de que se construyó, uno de los hijos del rey Minos fue asesinado en Atenas. Entonces él se enoja mucho y le declara la guerra a los atenienses. Ellos pierden la guerra y pues como que piden, digamos, clemencia, ¿no? Así como de ya no nos ataques más. Y entonces lo que Minos hace es que les dice, ok, ustedes me tienen que ofrecer como tributo a 7 muchachos y 7 doncellas cada año que van a ser como el alimento de Minotauro. Y de aquí surgió los Juegos del Hambre. Fin. Fin. No, que de hecho sí se dice que Susan Collins sí se inspiró en este mito, ¿no? Sí, es que es lo mismo. Ajá. Entonces, año con año, pues se fueron sacrificando a estos jóvenes y pues al final el príncipe Teseo, que era hijo del rey Egeo de Atenas, dijo, yo voy a acabar con este monstruo, ya hasta aquí estuvo la sangre, ya. Yo voy a acabar con O sea, prácticamente Teseo era Katniss. Me encanta. Acabaron ambos con estos juegos sangrientos, ¿no? Entonces, Teseo pues llega a este lugar con esta misión y ahí estaba presente Ariadna, que era la hija de Minos. Entonces Ariadna dice, se supone que yo tengo que estar en contra de Teseo, pero la neta me gustó este cuate, le voy a ayudar, ¿no? Yo esa. Sí, suena mucho a ti, amiga. Entonces Ariadna hizo un plan para ayudar a Teseo a que saliera con vida de esto. Entonces lo que hizo fue que le entregó un ovillo de lana para que Teseo atara un cabo en la entrada del laberinto y así él avanzara y al final para salir del laberinto solo tenía que seguir el hilo. Y al final pues sí, Teseo logró derrotar a Minotauro después de una gran batalla y logra liberar a estos chicos gracias al hilo y salen todos con vida. Entonces al final Teseo huye con Ariadna, y porque ya de por sí Ariadna ya se había metido en problemas por ayudarlo, entonces los dos escapan, pero aún así Teseo, o sea, a pesar de que Ariadna lo ayudó, la abandonó. Sí, o sea, qué perro. Muy mal agradecido, ¿no? Unas versiones dicen que ambos llegaron a la isla de Naxos y que Ariadna se quedó dormida y que él no se dio cuenta. Entonces como que se fueron en barco pensando que ella iba ahí. Pero la versión más conocida es de que pues él aprovechó, ¿no? De que estaba dormida y dijo, ya, no quiero estar pegado a ella, me voy. Entonces Ariadna, pobrecita, o sea, se enfrentó a su padre y además, pues, la dejó este cuate. Decepción amorosa. Ajá. Pero, pues, al final no le fue tan mal. Porque el dios Dioniso se dio cuenta de, pues, que Ariadna estaba llorando y se conmovió mucho con ella y se casó con ella. Entonces, bueno, al final, pues, no se quedó solita, ¿no? Bueno. Sí. Premio o castigo. Pues se quedó con uno de los meros dioses porque, de hecho, el dios Dioniso es uno de los principales dioses que mencionamos del Olimpo. Pues sí. Es el que estaba aficionado con las fiestas, el vino y los excesos. Premio o castigo. Premio o castigo. O sea, que seguramente sí le fue infiel a Ariadna, porque ya les dije que Dionisio se metía con hombres y mujeres y todo. Pero, o sea, Ariadna al final también se vio rodeada de fiestas. Pues sí, supongo. Entonces, básicamente de eso va el mito del Minotauro. Muy bien. Bueno, pues con esto hemos llegado al final de este capítulo. No, amiga. Obviamente nos faltaron un montón. Es que no podríamos acabar, ¿no? Pero elegimos como que los más representativos. También por ahí tenemos el mito de Edipo. Pero creo que todos nos mandaron a leerlo en la escuela. ¿En qué episodio mencionamos a Edipo? Ya no me acuerdo. Ay. Se me hace que justo en el de viajes en el tiempo, ¿verdad? Que hablábamos del destino. Sí. Pero sí, yo creo que todo el mundo sabe de qué va Edipo. Otro mito muy relacionado con cosas que ya no puedes cambiar. Profecías. Pero sí, Edipo es uno de los más famosos. También por ahí les recomendamos mucho leer también el de Ulises y las sirenas. Está interesante. Que aquí no mencionamos, o sea, sí mencionamos a las criaturas, pero no profundizamos tanto como que en la historia y así. Y la verdad es que en la mitología griega hay un montón de criaturas bien interesantes. Entonces, yo siento que nos puede dar para una parte 2 enfocado a criaturas, no sé. Ustedes díganos, ¿les gustaría? Igual y no de la mitología griega como tal,
pero sí ahondar como Criaturas. que en criaturas en general, y al momento de hablar de su origen, pues seguramente nos iremos a cosas de la mitología griega. Creo que estaría interesante un episodio de criaturas. Estaría chido, ¿no? Siento que sí. Entonces sí. Que se arme. Nuevamente nos quedamos muy cortas porque si no aquí nos podríamos hablar horas y horas de mitos. Pero ustedes cuéntenos si conocen algún otro mito que les encante, cuál es su favorito de los que mencionamos. Pues mientras me gustaría que diéramos una tipo de conclusión. Claro. Y me encantaría que me dijeras, entonces, ¿por qué odias a Hércules? Dime que hace rato no me dijiste. Porque era violento, incluso antes de eso era violento. Pero por culpa de Hera. No lo sé, No, no es cierto. sospechoso. No lo sé. O sea, pero yo pienso que aquí, te digo, todos son malos y buenos, pero Hércules a mí se me hace muy valeroso de que se arrepintió de lo que hizo por culpa de Hera. Y al final, pues sí cumplió con todas sus tareas y era muy inteligente. Pues sí, pero... A mí me cae bien. Pero El bueno. de la película es chido. Pero bueno, cuéntanos tu conclusión y cuáles son tus mitos favoritos, amiga. Creo que mi mito favorito, pues, o sea, el de Sísifo es triste, pero siento que da mucho pie a reflexionar. Entonces, está chido por ese lado. Sí. Es que el de Medusa está triste también. El de Medusa es triste, pero sí es de mis muy favoritos. interesante, es que es muy interesante. Ajá. Sí. A mí obviamente me gusta el de Hércules porque creo que es el que es más completo y sí es muy divertido leer como que todas sus aventuras. Pero creo que mi favorito sí es el del Minotauro. Desde chiquita siempre es el que más me ha llamado la atención porque me encantan básicamente las criaturas, ¿no? Vale. Interesante. Me gusta el del Minotauro. Muy bien. Pero Pues sí. al final yo creo que la conclusión sería que en la mitología griega pues es algo que nos ha dejado todo un legado, ¿no? O sea, aunque sean relatos antiguos, el seguir hablando de Siguen ella presentes. y seguirla descubriendo y seguir dialogando y verle como que el lado filosófico es una herencia cultural muy padre. O sea, porque el hecho de comprender cómo ellos veían el mundo, como toda su cosmovisión y cómo veían la condición humana y la explicación que le daban al origen del hombre y todo, está bien interesante de analizar. Sí, sí. Porque yo no lo veo nada, o sea, sí sé que es fantasioso, pero también le veo su lado como de las lecciones que te dejan esos mitos. Porque Ajá, siento que como todos la tienen como moraleja. una moraleja. Sí. O como les digo, este lado filosófico que se puede analizar y relacionar mucho con la actualidad. Como lo vimos con Medusa, por ejemplo, en muchos casos. Sí. Está muy padre por ese lado. Es que también siento que es como cultura general, ¿sabes? La mitología griega. Ajá. Y que tenemos un montón de referencias en la cultura pop o en la vida cotidiana, ¿no? Ya lo vimos con algunos ejemplos. Claro. Entonces sí, es un gran legado. Y, o sea, me encanta por la forma y la creatividad de los humanos de querer explicar su mundo, ¿no? Es como de wow. Y bueno, esta solo es una visión, que hay muchísimas, ¿no? O sea, podremos hablar de un montón de mitologías, tal vez se dé. Sí, porque la romana, por ejemplo, que aunque comparte muchas cosas en común con la mitología griega, pues también tiene ahí sus diferencias. Ajá, la nórdica. Los dioses de los egipcios también, es todo un mundo bien diferente y bien O extenso. incluso aquí los aztecas. O Ajá, sea, wow, es que es increíble. tenemos un montón de cosas, entonces me encanta eso, como cuánta imaginación y cómo de verdad, o sea, nuestra lucha, que yo creo que será infinita, por darle sentido a este mundo. Me encanta eso. Y sí, te da mucho pie a reflexionar estos mitos. Entonces, soy muy fan. Yo también. Me encanta, son muy divertidas las narraciones y pues son un referente cultural, ¿no? Así es. Ya vimos que de ahí se han inspirado muchas series, películas, libros de todo. Entonces, pues ya, vayan a ver Hércules y Percy Jackson después de este capítulo. Por favor. Sí, y lean más mitos. Así y cuéntenos, por favor, cuál es su favorito. Recomiéndenos algún otro que no hayamos dicho. Y pues fue un gusto saludarles y tenerles nuevamente con nosotras. Recuerden que somos sus amigas Ice. Y dan caso. Y esperamos hayan aprendido algo. O nada. Bye. Bye. Para más contenido, síguenos en nuestras redes sociales. En Instagram estamos como @maestrasdenada.p y en TikTok como Maestras de Nada. Puedes escucharnos en Spotify, Amazon Music y Apple Music.